Dice así, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está entre nosotros, o sea, en el mundo. Hijitos, hay otra versión que me gusta porque dice hijos, pero cuando usted busca la traducción de hijos, vemos nosotros que lo que quiere decir es hijitos. Entonces esa palabra está bien traducida cuando la traducieron y la pusieron ahí. Yo decía hijitos, porque la palabra debería decir hijos, pero cuando traducimos la palabra hijos, lo que quiere decir es hijitos. Vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, dice, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? El que conoce a Dios, ¿qué dice? Y el que no es de Dios, ¿qué hace? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escuche esto, verso 6, hasta ahí llegamos. Diga conmigo, el espíritu de error. Diga conmigo en voz alta, el espíritu de error. Ahora, ¿por qué? Se lo voy a volver a pedir otra vez. Diga conmigo, el espíritu de error. Ahora, ¿por qué? Miren, la Biblia dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué significa para nosotros esto? Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios sabe lo que estamos hablando. Pero el que no conoce a Dios no sabe lo que estamos hablando. Escuche esto. Satanás sabe que no puede parar la obra de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Satanás sabe que no puede parar la obra de Dios, porque está escrito, y donde dice, ve, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Ahora, si nosotros podemos entender esto, si Satanás sabe que no puede detener a la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si Satanás sabe que no puede detener a la iglesia y que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, ¿qué va a hacer? Satanás sabe entonces que si él logra detener a la iglesia, él detuvo el conocimiento, paró el conocimiento y paró muchas cosas, porque cada vez que hay un problema en la iglesia, aunque usted no lo vea, es provocado por todos los falsos hermanos, por todos los que se visten como que fuesen cristianos, pero no lo son. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? ¿Y por qué hay tanta guerra y por qué hay tanto ataque en la iglesia? Sencillo, hermano, porque la Biblia dice
en esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y qué es de verdad? Que no puede parar la iglesia. Escuche esto, hermano. Usted no sabe cuánto nosotros oramos para que usted llegue a la casa de Dios. Pero un día, escuche esto, un día la iglesia va a ser levantada. Y usted va a llegar a esta iglesia y usted se va a dar cuenta que usted se quedó porque usted se dio cuenta que si usted se quedó fue porque usted no escuchó a Dios, sino que lo que usted estuvo escuchando siempre fue el espíritu de error. En otras palabras, gente que estuvo equivocada y que anduvo equivocada. Y como yo sé que usted me iba a poner esa cara, porque yo también la puse, yo le dije: Señor, dame Biblia para eso, porque si no, yo no puedo entender lo que voy a hablar. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Escuche esto, burladores. Me cuesta creer a mí saber de que quizás alguien que venga a la iglesia solo para burlarse de lo que usted hace, pero hay. Me cuesta creer que hay gente que solo viene a escuchar lo que Dios dice de usted para cuando salga de aquí decir: ese se cree santo o se cree santa. Porque Satanás para eso lo envía. Y dice que en los días venideros vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Eso es según sus propios intereses. Y yo pensaba en esto, en las jovencitas de la iglesia que no se han casado. Toda jovencita de la iglesia que está buscando hombres afuera, lo que se va a ganar es una ñola y ahí van a volver como mujeres paridas aquí. Porque no se cuidaron. Porque hasta el diablo sabe que si la masa es santa, el resto es santo. Y ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Y lo más terrible, hermano, es para una niña tener que presentar su hijo en la iglesia como una mujer sola. Porque no se cuidó. ¿Pero por qué? Porque vendrían hombres burladores que se iban a venir a burlar de nuestras hijas. ¿Por qué? Porque esos hombres, dice la Biblia, caminan bajo sus propias concupiscencias. Ahora, mire lo que dice la palabra, lo que está diciendo el Señor, verso 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Mire lo que dice un burlador. Ese cuento de que el Señor viene, ya ratos lo dicen. Y tienen razón en lo que dicen, porque desde que yo me convertí al Señor he oído eso. Pero yo lo que la gente no entendió entonces es: mientras el Señor se tarde, escuche esto, mientras el Señor se tarde, yo tengo que enseñar la palabra. Mientras el Señor no venga, yo tengo que hablarte la palabra. Mientras el Señor no venga, porque hay gente que no puede entender, hermano. Mire, le voy a explicar esto. Yo no soy evangelista, soy un maestro de la palabra. Soy un pastor porque cuido la grey, pero no soy evangelista. Un evangelista puede venir y poner la iglesia patas arriba e irse, pero un pastor tiene que enseñar la palabra, si es pastor. Ahora, si es evangelista que está pastoreando, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ese no es pastor, es un evangelista. Ahora, ¿qué ven lo que dice? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Pero mire lo que dice el verso 5. Ustedes lo pueden leer, el verso 5 por mí, en voz alta. Léanlo por mí, por favor, en voz alta.
escuche esto, de los cielos, mire, escuche esto, los cielos fueron hechos ¿por qué? Por la palabra de Dios, y también la tierra. Ahora, el misterio es este, la tierra, también la tierra, que proviene ¿de dónde? Del agua, y por el agua subsiste. Escuche esto, yo quiero ir un poquito más profundo. Nosotros, ¿verdad? Vemos un árbol, lo sacamos de la tierra, se seca, ¿verdad? Vemos nosotros, ¿verdad? Un pez que se sale del agua, se muere, ¿verdad? Ahora, si vemos el agua separada de la tierra, ¿qué pasa con la tierra? Le pasa lo mismo que le pasa al árbol. Se seca. Ahora, ¿por qué es importante para ti y para mí entender este misterio? Es que si el agua se llega a separar de la tierra, no vuelve a dar el fruto. Si el agua se vuelve a separar de la tierra, no volvemos a tener nada que comer. Por eso es que la Biblia dice, por el agua subsiste. Incluso, hermano, escuche esto. Si a nosotros, después que morimos, nos van a abrir 5 o 6 años, lo que van a hallar ahí es un esqueleto. Porque nosotros somos 80% agua y 20% es huesos y todo el armatuste que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que es importante para nosotros esto? Ahora, piensa un pez que sale del agua, se muere. Piensa que un árbol que sale de la tierra se seca. Piensa que la tierra ahora quiere separarse del agua. Dios creó todas estas cosas. Y al crearla, Dios está diciendo, esto es importante para ti, porque vamos a traer una metáfora y nos vamos a dar cuenta. Piensa que tú puedes hacer fuera de Dios. Sencillo, empezar a mentir. ¿Qué puedes hacer fuera de Dios? Sencillo, empezar a hablar mal de los demás. Pero el que está dentro de Dios no puede hacerlo, porque sabe que necesita eso. Yo no puedo separar, hermano, el agua de mi vida. Yo no puedo separar la tierra. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Entonces, ¿por qué se levantan entonces tantos falsos profetas? Según la palabra de Dios, hermano, esto no está ahí, pero yo se lo voy a dar. Si usted anota, ¿verdad? Piense en Ezequiel 28, donde dice que Isaías también lo dice, que era como un lucero que lo vieron caer. Él intentó separarse de Dios. Entonces Él lo que está tratando con nosotros es que nosotros vivamos una vida como la que vive el diablo, sin Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros vivamos una vida sin Dios, porque el diablo sabe que todo lo que está fuera de Dios se va a perder. Como es tan cierto que si un árbol se sale de la tierra, se va a secar. Y como es tan cierto que si un pez se sale del agua, se va a morir. Porque es así. Por eso es que Él habló estas cosas. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros darnos cuentas? Primera de Timoteo en el capítulo 4, mire qué dice. Pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Qué es apostar? Es querérsela rifar usted solo, hermano. Usted no puede estar apostando con la fe, porque si usted se pone a apostar con la fe, ahora, cuando la gente cae a apostar o empieza, dice, algunos apostarán. Ahí esa palabra viene del apóstata, que significa apóstata es todo lo erróneo, es todo lo que es un error. Si tú y yo vamos al cielo, hermano, tenemos que saber guardar la palabra de Dios. Fíjense que yo recibí un estudio mientras yo era presidente de los pastores, que lo recibí realmente cuando estaba... Esto lo recibí del gobierno, porque el gobierno fue el que me lo dio a mí. Y lo que yo entendí era que la gente sufre cuando sale a inmigrar. Y entonces
Lo que estamos tratando de hablarle y lo que lo explicaba yo al gobierno es que si la gente cuando es deportada vuelve a sufrir, porque cuando llega a su tierra la gente lo ve como los deportados. Escucha esto, la gente lo ve como los deportados. Entonces cuando nosotros nos salimos de Dios, ¿cómo la gente nos ve? Como los descarriados. Y escucha esto, la Biblia dice, si el rey se airara contra ti, lo menos que nosotros podemos hacer es dejar. ¿Cuántas veces, mire hermano, yo no tuve una iglesia de más de 400 personas que hacíamos dos servicios, uno en la mañana, que llegaban más de 150, había más de 130 líderes y todos predicaban la palabra de Dios y tantas cosas, vino, todo eso explotó, no está nada. Algunos hoy son bendecidos, otros tienen iglesia, otros se han apartado, hicieron, pero yo me quedé ahí. Llegué a un momento, hermanos, que a mí me daba pena que la gente llegara y mirara que no había nadie. Y lo peor, que nosotros teníamos televisión. Se miraba aquella iglesia siempre llena de gente. Nunca había sillas vacías. Y a uno le da pena cuando comete algo que no es correcto. Pero el error, ¿sabe cuál era? Que yo quisiera salirme y solo venir a la iglesia cuando la iglesia esté llena. Los que nos toca quedarnos adentro, nos toca ver las bonitas, y también, como dicen en el mundo, nos toca bailar con la más fea. Y nadie quiere bailar con la más fea. Todo el mundo quiere bailar con la más bonita. Cuando alguien se quiere casar, nadie se quiere casar con la más fea. Alguien siempre se quiere casar con la más bonita. Ahora, ¿por qué es importante esta gente? ¿Cómo es que la gente entra ahí? ¿Cómo es que la gente entra ahí? ¿Cómo es que la gente empieza a apostar? ¿O cómo es que en el tiempo dice claramente, en los tiempos postreros tiempos, ¿sabe qué está diciendo? Los tiempos venideros, algunos apostarán de la fe. Y tú sabes que nosotros lo más tierno que tenemos en nuestro corazón es nuestra fe. Nuestra fe nos identifica. Imagínese, hermano, así, para que usted pueda entender. Imagínense que hay gente, para que usted tenga una idea, ahí hay gente como Michael Jackson, que por fuera son blancos, pero por dentro son negros. Michael Jackson, si usted viera, era blanco por fuera, pero por dentro era negro. Él era blanco y todo el mundo lo miraba siempre negro, porque fue negro. O sea, lo que quiero decirte con esto es que hay gente que no pueden entender. El único que puede ser blanco por dentro y blanco por fuera solo es el Señor, porque la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Él es limpio, Él es puro. ¿Por qué usted cree que el Señor siempre cree que nosotros podemos cambiar? ¿Por qué usted cree que el Señor siempre cree que nosotros nos podemos levantar? ¿Por qué usted cree que siempre el Señor está dispuesto a echarnos la mano? Por lo que Él piensa de nosotros. Pero ¿por qué usted cree que el diablo dice que usted no se puede levantar cuando se cae? Escuche esto, hermano. Cada vez que la gente empieza a entender esto, es esto, mire, hermano. Porque es importante para nosotros. Llegará gente que van a apostar a destruir la iglesia. Llegará gente que van a apostar a destruir la iglesia. ¿Y en qué se conoce una persona que es justa? A un injusto. Es que la Biblia dice que cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, no dijo nada. La Biblia dice que José no creyó que María estaba embarazada del Espíritu Santo. José no dijo nada. Y la Biblia dice que José no dijo nada y él intentó irse a huir, porque él era su comprometida para casarse. Y él se fue, dice, y el ángel le salió y le dijo: no temas en recibir a María, porque lo que ella tiene dentro de su vientre es del Espíritu. Y José se regresó. ¿Usted cree que la gente no sacó cuentas? ¿Usted cree que la gente no sabía que José se casó, verdad, con María estando embarazada? ¿La gente, usted cree que no sacó cuentas? La gente sacó cuentas.
Por eso es que en el capítulo 8 le dijo: nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, la gente siempre va a hablar algo, la gente siempre va a decir algo. Pero José sabía que Jesús era el Espíritu, que aunque tenía un cuerpo, él sabía. Pero él sabe qué hizo: se iba a ir de noche y quedito, y a nadie le iba a avisar. ¿Sabe lo que hace el diablo cuando se va de la iglesia? ¿Sabe qué es lo que hace la cizaña? Venite para acá, que acá está mejor. Acá está el cielo. ¿Acaso no has leído la palabra que muchos te van a decir: allá está el Señor, acá está el Señor, acá está el Señor, acá está el Señor, acá está el Señor? Pero el Señor dice: no está en tu corazón. ¿Dónde tienes tú al Señor? Yo creo que yo lo tengo en el corazón. Yo no sé dónde tú lo tienes, pero yo lo tengo en el corazón. Yo vengo aquí por causa del Señor, porque tengo al Señor en mi corazón. Ahora, escuche esto. Escuchando a espíritus, ¿qué dice? Ayúdeme a leer usted. Algunos dice: apostarán de la fe. Léamelo usted en voz alta, por favor. Léamelo, por favor. Que se escuche. Y doctrina de. Y doctrina de. Wow, eso está fuerte, hermano. Quiere decir entonces que gente, cuando se apartaron de la fe, ¿qué fue lo que empezaron a escuchar? ¿Qué fue lo que empezaron a escuchar? ¿Por qué se apartaron entonces? Porque es que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, en su verso 6, mire lo que dice. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y esto conocemos el Espíritu de verdad. Y hay gente que te va a decir la verdad, pero ese te va a ofender, ese te va a caer mal. Pero ¿sabes el que te cae bien? El que tiene el espíritu de error. Yo le decía al Señor: qué fácil es juzgar a los demás, pero qué difícil es juzgarse a uno mismo. Según la palabra de Dios en el libro de los Salmos, dice que si nosotros nos examinásemos, no seríamos juzgados, porque nos haríamos un examen y dijéramos: yo estoy mal, tengo que cambiar, y lo que estoy escuchando no es de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en silencio en el teléfono y le bajamos al teléfono cuando estamos escuchando la punta? Porque queremos solo oírla nosotros y los demás no la está oyendo, pero Dios la está escuchando. Porque si eres hondureño te va a llamar la atención la punta, porque así crecimos nosotros cuando íbamos a los mercados en todos los lugares. Es como el puertorriqueño siempre va a escuchar la salsa. Así, un ejemplo, sucesivamente. Pero nosotros le bajamos porque nos da pena que nos oigan escuchando lo que... Ahora, si es de Dios, le subimos, que lo oiga todo el mundo. Pero si es del diablo, hay que bajarle. Solo usted lo quiere escuchar. ¿Por qué es tan sutil Satanás? Porque Satanás entra suave. Satanás entra engañando. Él te engaña. ¿Cómo? Metiéndote un espíritu de error. Satanás quiere que, fíjese que hay gente, hermano, en el Señor, que usted ya no le puede aconsejar ni decir nada. Y si usted le dice la verdad, hay gente, hermano, que yo le voy a explicar una cosa. Yo ayer, mi corazón se regocijaba porque el pastor Marvin decía no, el pastor Rosado fue el que dijo: muchas ovejas que se descarriaron van a volver a casa. Y hay gente que quiere volver a casa, pero le tiene miedo a usted. A mí no.
¿Será posible eso? Que la gente que quiere regresar aquí le tiene miedo a usted, pero a mí no. Y digo yo, porque la gente sabe quién tiene el Espíritu de Dios. La gente sabe quién la va a rechazar. La gente sabe quién la va a criticar. La gente sabe. La gente sabe. Y usted sabe que el que tiene el Espíritu de Dios, usted sabe que le va a oír. Y usted no tiene miedo a ir a alguien que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo Satanás opera en esto? Escuche esto. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Por qué es importante para nosotros esto? ¿Qué es lo que hace Satanás? Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en su verso 13. Mire qué dice. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice? ¿Cielos qué? ¿Y tierra qué? Los cuales, ¿qué dice? Mora la justicia. En los cielos nuevos, en lo que viene en tu vida y en mi vida, hay cielos nuevos. Escucha esto. ¿Por qué dice cielo nuevo? Porque hay cielo, hermano. Le voy a explicar una cosa. Usted hoy ve al impío. ¿Qué es el impío? El impío es aquel que dice no hay Dios. El pecador, ¿cuál es el pecador? Aquel que reconoce que hay Dios, pero que le falló. Entonces el impío dice no hay Dios. El pecador dice que hay Dios, pero tú y yo reconocemos que hemos fallado. Hermano, quiere que le diga una cosa. El que más pecados tienen en esta iglesia y que son más visibles soy yo. Aquí todo lo que sucede, bueno o sea malo, es la culpa al pastor Beto. Y es terrible en la exposición donde Dios me ha puesto. Pero tengo que aprender a entender que si alguien se ofende contra mí, tengo que ir y decirle, hermano, te fallé, perdóname. Y si yo no hago eso, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Me da por la cara. No hay ni una persona que se haya ido de esta iglesia que yo no la haya llamado para quitarle perdón. Escuche esto. No hay ni una persona que no se haya ido. Y algunos han tenido la suerte que yo les he pedido perdón aquí en el altar. Ahora, si usted pide perdón, ¿cómo tengo que tener mi conciencia después que yo pedí perdón? Después que yo perdoné, ¿cómo tengo que tener mi conciencia? En paz. Porque ya es la persona que lo que tiene contra mí, lo que no la deja estar en este lugar. Pero que yo tengo algo contra ellos, no. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Hermano, lo que más a nosotros nos sobra en esta ciudad es gente. Y crea lo que nosotros, lo que más nos sobra es gente. Cuando esta iglesia se propone, hermano, ir a traer todas las ovejas descarriadas de la casa de Israel, todas vienen. Porque la Biblia dice que todos nos descarriamos, todos nos apartamos, todos cogimos por nuestro propio camino. Dígame quién no ha sido descarriado aquí, que se haya criado en la iglesia. Aquí está el primero, el pastor Beto, descarriado por más de 8 años. 4 años que me fui a meter a la iglesia católica y 4 que llegué aquí que no quería saber nada de Dios. Pero gracias a mi Señor, que estando en una disco, Él me hizo entender que mis hijos, como queriendo decir, Beto, si vos te querés ir al infierno, andate, pero mis hijos, los hijos que son tus hijos, que vos dices que son tus hijos, son mis hijos, esos necesitan criarse en mi ambiente. No es nada producto de la nada, hermanos. Es el producto y el sacrificio de lo que tú hiciste, de criar tus hijos bajo el caminar de Dios. Son sus enseñanzas, usted como padre, los que lo lleva a uno a vivir diferentes cosas diferentes. Por eso es que, por eso, mira lo que aquí ya está hablando. Primero habló Juan, ¿verdad? Aquí ya habló Pedro. Y antes de eso habló el apóstol, el medio hermano del Señor, el apóstol Judas. No el traicionero, sino el hermano de Jesús. Ahora aquí está hablando Pedro y mire de qué está hablando. ¿Cómo es que Satanás invierte las cosas?
Hermanos, si todo lo que nosotros dijéramos es de Dios, entonces ¿qué estamos aquí? Hay unas cosas que no son de Dios, que yo te las digo como persona, pero no son de Dios. Pero tú tienes que saberla, que cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Yo no tengo la culpa que por 25 algo de años que tengo de servirle al Señor, he ido aprendiendo como maestro rudo, de esos que no aprenden tan fácil, pero después de 20 y algo de años, casi 24 años, yo estoy aprendiendo y estoy diciéndole, Señor, gracias, porque estoy aprendiendo tu palabra. Y en 24 años, de cierta forma, todo lo que he aprendido del Señor, más todo el tiempo que fui religioso, más todo el tiempo que estoy apartado, porque yo siempre he sido teólogo para escribir, hermano. Para hablar a veces soy medio brusco, pero usted tiene que entender que yo lo hago porque si yo vengo de un origen de campo, siempre mis orígenes van a ser de campo. Y yo tengo orígenes de campo. Sé todo lo que tiene que ver con la agricultura porque me crecí en la agricultura. Pero Dios me sacó de ahí. Y no quiere decir que hoy soy ignorante de esas cosas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra, los cuales mora la justicia. Verso 14. Mire qué importante es esto. Por lo cual, oh amados, dijo Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible. ¿Y qué dice Él? Paz. Los que esperan al Señor, ¿qué tienen que tener? Paz. Pero guerras van a tener. ¿Por qué está hablando de paz? Porque vamos a tener guerras. Porque vamos a tener guerras. Ahora mire lo que dice el verso 15. Y tened, ¿qué dice? Y tened, ¿qué dice? Entendido la paciencia de nuestro Señor. ¿Es para qué? Para que tú y yo nos perdamos. ¿Es para qué? Para que tú hagamos lo que queramos hacer. No, los que estamos esperando la salvación, ¿de qué nos guardamos? El verso 14 nos dice. Mire qué dice el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Cuando está hablando en paz, este término está diciendo aquí en todos. ¿Vas a fallar? Sí, pero pide disculpas. Fíjese que yo no, mire hermano, yo no entiendo cómo la gente no puede pedir disculpas para algo para mí. Cuando yo he ofendido a alguien o he hecho algo malo, para mí es fácil ir, hermano, mira, te fallé. Te fallé. Hermana Karen, que yo nunca he ido donde usted con represión. Y usted sabe que hay muchas cosas andan mal. Pero hay gente que ha estado sentada en esa misma silla que he dicho lo que le estoy diciendo a usted y han salido por esa puerta y nunca volvieron porque les dije que andaban mal. Imagínense por qué la gente se va. Ahora escuche esto. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y dice paz. Porque si eres irreprensible, hermano, no es para andar. Ahora, mire lo que dice el verso 15. Porque es importante para ti tener entendido por la paciencia, que la paciencia de nuestro Señor es para que tú y yo no nos perdamos. ¿Por qué Él nos perdona? Porque el Señor está, mire, mientras tú estás ocupado en todo esto. Fíjese que yo ayer hablaba con un joven, me decía que su hermano está tan enfocado que a veces ni se come una hamburguesa, dice, porque tiene una hacienda y está cuidando ganado y está y le piden dinero para esto, dinero para el otro, que a veces no tiene ni siquiera para comprarse una monada, dice. Y hay gente que no va a poder entender esto, porque hay gente que se descuida y se enfoca tanto. ¿Por qué? Porque entraron en el error. ¿Cuál es el error? De que se creen ricos ahora. Yo conozco gente que ahora camina con guardaespaldas, que antes los guardaespaldas de ellos eran el hambre, que andaban buscando siempre dónde comer algo, y hoy tienen dinero para pagar un guardaespaldas. Yo, si tuviera dinero para pagar un guardaespaldas, mejor lo pago, ¿verdad?, en comida para que la gente coma. Y digo yo, wow. Pero sí se lo dije a esa persona, le dije yo,
es tu conciencia la que anda sucia, le dije yo. Porque yo te voy a decir la verdad, le digo, una vez a mí me iban a matar, pero por la mañana yo no pude salir de la casa. La persona que me iba a matar a mí estaba dispuesto a matarme y las palabras que él tenía en su corazón para decírmelo eran de muerte. Escuche esto. Pero el Espíritu Santo me ponía un dolor de cabeza a mí, que cada vez que estaba orando, ni orando se me quitaba, porque yo estaba necio en quererme ir a la muerte. Pero después cambié la mentalidad. Dije yo, de seguro el Señor no quiere que yo vaya a ese lugar. Me voy a ir para acá. Y dije yo, voy a hacer, bueno, hoy no voy a hacer nada entonces, y me voy a ir para donde una hermana mía. Y me fui para una hermana, decía ahí, que ahí hay un río. Dije yo, me voy a ir para allá y todas las cosas. Y escuche esto. Y cada vez que yo decía que me iba a ir donde mi hermana, se me quitaba el dolor de cabeza. Cada vez que yo decía que me iba para la construcción, me pegaba el dolor de cabeza. Pero fuerte, que me sentaba para adentro, que usted no tiene ni idea, que sentía que la cabeza me explotaba. Dije yo, no voy a contender con el Señor. ¿Qué dice el Salmo? Si Jehová no edifica la casa, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Si Dios no pone, si Él dice que si en la ciudad Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy, hermano, la gente ha perdido la confianza en el Señor. Y como ha perdido la confianza en el Señor, confían en carros ahora y confían en caballos. Hermano, que si Dios un día Dios te bendiga a ti, que Dios te prospere, no sea para que tú quieras andar aparentando a los demás, infundir temor, porque lo que Dios quiere es darte paz. Yo creo que yo caigo mal por eso, por darle a uno un consejo. Le dije yo, tienes que andar mal para hacer eso. Yo no puedo confiar mi vida en alguien que tal vez gana 10,000 pesos. Sería la estupidez más grande. Mejor dependo del Señor para que me cuide. Ahora, cuando yo tuve una pistola en la cabeza, ¿quién me salvó? ¿Y sabe dónde estaba? Tenía una pistola en la cabeza yo. Un ladrón se le antojó a las 5 de la mañana en un culto de oración entrar a asaltar la iglesia. Y Dios me dijo, le vas a quitar la pistola. Si la pistola la tenía él. Y era una 9 milímetros. Le vas a quitar la pistola y lo vas a entregar a la policía. Y ahí siempre me acuerdo de la pastora Betty, que dice que ella decía, como era un hombre tan grande, más grande que Memo, imagínense. Ustedes miran el pianista, ¿va? Ese tipo es grande. Ese es hijo mío. Yo le hablo fuerte porque yo ese león lo crié de chiquito así. Hoy grande, pero yo le hablo de la misma forma. Era más grande que Memo. Y así, que yo cuando le digo cosas fuertes a mí, mejor le miro las manos, así digo yo, padre, que el puño nunca se va a levantar contra su padre. Y le digo, cuidadito, usted levantás con una mano porque yo te doy con un palo, le digo. Sí, porque con un puñito como este que lo voy a detener, ¿verdad? Escuche esto. Dice mi esposa, un ladrón se metió a la iglesia. Y aquel grito de ella como que me sacó a mí del cuerpo y me volvió a meter. Y dice que le diéramos el dinero. Y yo le hice así, ¿ve? Y oí clarito la voz así, mano, pero mire, así, cuando le hice así, ¿ve? Dice, ¿ve? No le vas a dar la cartera, lo vas a agarrar. Y le dije yo, usted sabe que el inglés de uno que viene de allá es chamusqueado, ¿verdad? Es rústico. Y uno cree que habla inglés. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿y qué le digo, Señor, si ese hablaba inglés? Pero yo te digo que el diablo conoce a los que son hijos de Dios. ¿Cómo ese tipo, escucha esto, cómo ese tipo sabía que yo era el pastor si yo nunca lo había visto? ¿Cómo sabía? Escucha esto lo que te quiero decir. Cuando Dios te quiere salvar de algo, ¿verdad? Cuando Dios te quiere salvar, cuando Dios no te quiere salvar, yo ahí hubiera quedado muerto. Una vez en una campaña me pusieron un láser aquí también, el punto rojo aquí y allá. Yo miré la persona que le hizo así, y yo solo dije la sangre de Cristo. Y el hombre bajó la pistola.
Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Ponga atención a esto que te voy a decir. Si la palabra de Dios fallara, yo no te estuviera contando esto. ¿Cómo yo desarmé a ese hombre? Diciéndole, hey buddy, this is the Lord of the house. Esta es la casa del Señor. Give me the money. Dice, no, denme el dinero. Y yo miré grandes profetas, hermano, de esos que yo tenía, que usted no sabe cuántos profetas tenía yo aquí arriba antes. Miré a uno que se fue por debajo de las sillas, huyendo. Y escucha esto. Cuando Dios te quiere salvar y es para salvación, porque tú eres amado de Dios, tienes que entender que hay cosas que Dios te va a pedir hacer, cosas que no tienen lógica. Y Él me dijo, Dios, lo vas a agarrar y lo vas a entregar a la policía. Y escuche esto, hermano. ¿Qué pasó? Solo le dije 3 veces, hey, esta es la casa del Señor. Y Dios me dijo a mí así, si este hombre sigue asaltando, imagínense nosotros, hermano, en una iglesia que estábamos orando, que fuimos asaltados. ¿Qué poder estábamos hablando entonces? Escuche esto, porque es importante para ti y para mí esto. O ustedes entraron en suspenso o hasta allá arriba quitaron la música ya. O es que ya se me fue el tiempo ya, ¿qué? Ok. Ahora escucha esto, porque es importante para nosotros esto. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Nosotros terminamos agarrando a ese hombre. Y después, escuche esto, el gobierno de los Estados Unidos me ofrecía a mí papeles porque yo acusara a ese hombre. Y le dije al fiscal, lo mismito que te digo a ti, lo voy a decir al juez. No me sirve tu testimonio. No, es que tu testimonio es hundir, pero mi testimonio es levantar, le dijo. Usted sabe que aquí pelear con un fiscal no es lo mismo. Entonces me dijo, te estás perdiendo la oportunidad de tus papeles. Y hay gente, hermanos, que se aprovecharon de eso para sacar papeles de esta iglesia de eso. Yo le dije, hermano, el que haga algo contra ese hombre va a tener problemas con Dios. Porque ese hombre Dios lo trajo aquí para ser salvo. Ese hombre Dios lo trajo aquí para cambiarle la vida. Ese hombre Dios lo trajo aquí para que cambiara. Ese hombre Dios lo trajo aquí para enseñarle que aquí había poder de Dios. Solamente para eso, pero no para que alguien saque ventaja. Ahora, ¿por qué es importante para ti y para mí esto? Entender. ¿Sabe qué pasó? El negro ese era un negro americano. Me escribió de la cárcel pidiéndome perdón, porque escuchó mi testimonio de que yo no lo estaba acusando. Porque si eres un hijo de Dios, hermano, escucha esto. Mira lo que dice el verso 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia ¿qué? Toda persona que anda en error está en su propia perdición, porque se mueve bajo un espíritu. Juan capítulo 4, en su verso 6, dice claramente que se mueve en un espíritu de perdición. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Juan el apóstol, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo y lo dijo Judas. Si quieres más teoría de eso, ya no puedo darte más, solamente decirte qué es lo que está tratando de decir. Juan capítulo 4, en su verso 6, que mire qué dice: conocemos el espíritu de verdad, y también tenemos que aprender el espíritu del error. Ya tenemos que a este tiempo saber quién está equivocado, quién anda en contra, quién está separado. Tenemos que saberlo ya. Por eso es que al final nosotros nunca vamos a poder entender lo que Dios quiere decirte. Porque algunos empezaron a escuchar a los demonios. ¿Por qué es importante para nosotros entender?
Escucha esto, la Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo.